mejor que podemos hacer. Amén. O sea, es, digamos, la mejor decisión que podemos tomar. ¿Por qué nos preguntamos a veces las iglesias están vacías? El hombre ya ha dejado de creer. No es fácil andar en el camino del Señor. Recién escuchaba a Carlos que decía, que hablaba que es fácil el camino del Señor. No es fácil. Hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay mucho descreimiento. Hoy en día los pastores o los creyentes, los líderes que tienen que dar un buen testimonio a veces no lo dan. No está bien, digamos, Cristo no está bien representado. Por eso las iglesias están como están. No es fácil levantarse a la mañana y venir con deseo a este lugar. Yo sé que ustedes lo hacen, pero hay mucha gente que no, que vienen porque tienen un problema, porque quieren solucionar un problema. Y Dios, en su gran misericordia, Dios lo hace y lo deja así. Y después se hunden en un abismo más profundo. Yo así que le doy gracias porque estar en este lugar es de bendición, es para nuestra vida. No importa los problemas que tengamos, tenemos muchos problemas. Y a veces nosotros le culpamos a Dios, pero no debemos culpar a Dios. Son problemas que hemos generado nosotros, por equivocación, por omisión, por error, por no escuchar, por no creer. La gente, no toda la gente paga bien con bien. Hay mucha gente que paga bien con mal. Así que les animo a que sean esforzados. No importa cómo estén, pero mantengámonos fieles a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana pueden buscar Lucas, capítulo 19. Yo le digo, es ya todos lo conocen, hace mucho que se viene hablando de este personaje, que es Zaqueo. Pero ¿qué pasa? Cada día nos vamos enriqueciendo más. Sería Lucas 19, capítulo 1. 1 al 10 debe ser. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos conociendo cada día una cosita más de ese suceso. Porque es hermosa la palabra. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Recaudaba los impuestos, estaba en Jericó y recaudaba los impuestos para Roma. Pero no solo que recaudaba los impuestos para Roma, recaudaba para él también. Así, por lo tanto, cobraba mayor cantidad y vivía muy bien. Zaqueo, con una alfombra majestuosa, en una casa preciosa, no le faltaba nada, tenía sirviente. Él era una persona, por eso esta palabra nos enseña que él tenía mucho. Igual que todos nosotros, ¿no? Cuando no nos conocíamos al Señor, vivíamos teniendo muchas cosas, había un vacío en nuestro corazón. Y entonces a Zaqueo le pasaba lo mismo, había un vacío en su corazón. Un día Jesús pasa por Jericó, ahí donde se arrima él, ahí donde tiene deseo de aprender de él. Por eso le voy a leer la palabra y después la vamos a hablar, ¿no? La vamos a desmenuzar. Así que Lucas 19, capítulo 1 al 10. Bien, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo
que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy al pobre, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es palabra de Dios. Amén. Mire qué hermosa historia, pero tenemos que ver todo lo que pasa en la mente del hombre, en la mente de por qué Jesús en ese tiempo, él se desvió, venía de Samaria, iba a la cruz, iba a morir a la cruz y pasó por Jericó. ¿Por qué? La palabra lo dice bien clarito. La palabra dice que él vino a salvar a los pecadores, a los que se había perdido. Entonces, él se desvió de Samaria, se desvió a Jericó. Él tenía que seguir de largo, pero él se desvió, porque tenía que hacer dos hechos muy importantes ahí en Jericó, que fue la del ciego de Bartimeo. Que cuando él entraba, dice que entraba a Jericó, iba caminando, el ciego, Jesús, hijo de David, sálvame. Él gritó. Entonces Jesús oyó y paró y le llamó. Cuando lo llamó, dice que tiró su capa, este hombre, el ciego de Bartimeo. La capa es lo único que tenía él para resguardarse del frío, del viento, de lo que es el clima, digamos. Y él arrojó y fue al pie de Cristo a buscar lo que necesitaba. Ese, digamos, que le abría los ojos. Nosotros interpretamos como los ojos naturales, pero son ojos espirituales. Entonces dice que abrió los ojos, ¿no? Reconoció y aceptó a Jesús, y él dice que le siguió. Siempre que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y digamos, Dios viene a darnos vida, una vida nueva. Hay muchos que no quieren a veces encolumnarse detrás de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas. Hay muchas cosas que abandonar. Aquello que creíamos que era bueno, no era tan bueno. Las cosas de Dios las tienen que cambiar para que sean renovadas nuestra forma interior, para demostrar verdaderamente cómo es un hijo de Dios. Entonces tenemos que dejar lo viejo, decir que las cosas viejas pasaron y todo fueron hechas nuevas. Y seguir a Cristo es un sacrificio. Pero le digo una cosa, yo hablo por la experiencia mía. Cuando Dios pone el seguir a Él, el querer a Él, el amor que despierta en nuestro corazón, en nuestro interior, es tremendo. Todo se opaca. Todo aquello que vos hacías, que creías que era una conveniencia y que en Cristo es malo, lo dejás y no sufrís. Porque Cristo te da la fortaleza para soportar todo. Pero tenemos que ser fuertes. Tenemos que cambiar nosotros. ¿Cómo le puedo decir? Primero está Cristo y después todo lo demás. Podrán venir problemas en tu vida, pero Cristo está viendo tu corazón. A ver cómo estamos nosotros. Porque qué lindo que amar a Dios cuando todo nos va bien. Es hermoso. Nos levantamos contentos y venimos el día domingo a la presencia del Señor. Pero es triste que es cuando te golpean, cuando te quitan la fuerza de adentro. ¿Pero qué pasa? Hay algo que es más poderoso, que es el amor a Cristo. Sabiendo de que Cristo después eso ahí lo va a multiplicar 100 veces mejor, para bien.
porque Cristo hace cosas para bien. Usted sabe que este hombre, entrando a Jericó, Jesús, entrando a Jericó, entonces se le presenta el ciego de Bartimeo. Estaba, digamos, gritando, lo llamaba, lo clamaba. ¿Ve? Ese es lo que tenemos que sentir, a llamar y clamar a Dios, para que venga a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Cuántos nosotros hemos actuado como el ciego de Bartimeo? ¿Cuántas veces estando en un rincón, Señor, ya no quiero ser de piedra, quiero cambiar? Uno le clama al Señor, te va a llevar días. El Señor después reconstituye. Y le digo una cosa, cuando el Señor entra a tu corazón, vos lo reconoces muy bien. ¿Por qué? Es una alegría tremenda, es un gozo tremendo que Dios pone en nuestro corazón. Y queremos hacer todo. Lo que antes teníamos vergüenza de ir a una iglesia, de entrar en una iglesia, teníamos vergüenza, ay, no te importa nada. ¿Por qué? Porque recibiste la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces vas con gusto y con gozo en tu corazón y haces todo lo que hay que hacer. Llaman al frente, estás en el frente. Y si van a hacer un curso, estás ahí presente en el curso. ¿Por qué? Porque tu vida cambió, ya no sos el mismo. Esto le pasó al ciego de Bartimeo. Y siguiendo caminando, Jesús seguía caminando y había un hombre que era muy despreciado por la sociedad, que era Zaqueo, recaudador de impuestos para el gobierno romano, siendo judío, ¿no? Él cobraba, pero no solo que le cobraba los impuestos, le cobraba más, vio cómo hace. Claro, él vivía en la riqueza, no le faltaba nada cobrar, y si no, ejecutaba la casa. Lo mismo que sucede hoy, te ejecutan la casa, te quitan los bienes. Este hombre había escuchado hablar de Jesús y había sentido, algunos para bien, otros para mal, porque vio cómo es, como en todo, es como está pasando hoy en día. ¿Para qué va a ir a ver a Cristo? ¿Para qué va a ir a la iglesia? Pero es algo extraordinario. Por eso dicen que es locura para aquellos que no le conocen. Dice, qué ganas de ir a la iglesia que tienen. Si supieran el gozo que hay en la gente, al solo hecho de venir acá, escuchar de la palabra del Señor. Y este Zaqueo había escuchado, estaba ansioso por conocerle. Mire lo complejo que fue la situación de él, que siendo de pequeña estatura, él corrió adelante de todo y se subió a un árbol sicomoro, donde esperaba porque Jesús iba a pasar por ahí. En lo que no sabía, que Dios se había preparado todo. Porque eso, Dios, la enseñanza que nos da es bellísima. Porque una persona que tiene de sus bienes, ¿se acuerdan de la historia del rico? Que dice, no quería desprenderse de su riqueza. O sea, amaba a Dios, pero no quería desprenderse de la riqueza. Por eso el rico abandonó, dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Amén. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se quieren desprender de la riqueza. Y ahí este hombre, Zaqueo, fíjense, la enseñanza que nos da es algo extraordinario. Él se subió al árbol. El árbol, ¿sabe lo que es? Es un obstáculo el árbol. Él subió, trabajó. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga. Bueno, escúcheme, digamos, Dios, la misericordia iba pasando por el lugar. Este hombre se esforzó en su bien. No anda la. ¿No se escucha? Sí, no sé. Bueno, ahora sí. En el nombre de Jesús. Son cosas. Bueno, dice que Jesús entró a Jericó. Jericó vio cómo era. Yo le había contado la historia
que la Jericó primera se había destruido en la época de Abraham. Y la segunda fue, hecha por Herodes. La construyó Herodes, hay algunos kilómetros, no en el mismo lugar. Iba pasando Jesús, primero salva al ciego de Bartimeo y sigue caminando y se encuentra con Zaqueo. Dios ya sabía que iba a estar Zaqueo ahí arriba, hasta sabía su nombre. Pasa y le dice: Zaqueo, es necesario que hoy poses en tu casa. En la noche, se iba a quedar en la noche a comer. ¡Qué la alegría de Zaqueo! Imagínense, por más imagínense, cuando entró Jesús, alfombra majestuosa, sirvientes, todo. Pero este hombre ya había preparado su corazón. Ya Dios le había preparado el corazón. Ya se había arrepentido de todo lo que había hecho. Y sin embargo, él estaba vacío por dentro. Tenía un corazón vacío. Era odiado, arrepentido por la gente. Tal vez no tenía amigos. Porque una persona así es ingrata a veces, ¿no? Tiene pocos amigos. Entonces había un vacío en él. Y el único vacío lo podía llenar el Señor. Eso es lo que quería Jesús, llenar el corazón de él. Por eso lo llama y le dice que iban a estar en su casa, que iba a estar en su casa, que iba a ser recibido en su casa. Y también fue criticado y juzgado, como a veces pasa en la vida real. Dice, viste que miran, hay pastores que hablan con todo el mundo. Entonces Jesús decía: a la casa de un pecador va Jesús. Si bien era admirado, había contra. Claro, la gente no entendía a qué había venido él. Él había venido a salvar todo lo que se había perdido. Y esa es la enseñanza que nos deja a nosotros. Es una gran enseñanza. Y Zaqueo dice que Zaqueo estaba contento, bien. Imagínense, lo mejor a Jesús. El amor, Jesús en ningún momento le reprendió que le había robado a la gente. En ningún momento le reprendió nada. Simplemente él hablaba de seguir a Jesús, de cambiar interiormente, lo nuevo. No, el pasado no se lo reflejó Jesús. Jesús, al contrario, le habló con amor, le dio amor. Entonces, Zaqueo, ahí se puso, ahí, por supuesto que todo lleva un correlato, ¿no? De que el amor de Jesús, que le enterneció a él, no le reprendió, no le jugó nada, simplemente le estaba enseñando cómo tenía que ser. Y él dice que Zaqueo agarró y dijo que iba a devolver los bienes. La mitad, dice, la mitad de mis bienes daré. Dice, y aquel que he defraudado, se ve que reconocía todo, es algo extraordinario. Le devolveré o sea, 4 veces más. En el Antiguo Testamento era así, era cuando vos te llevabas un animal que no debías, si estaba vivo le devolvías uno, y si te lo habías comido la forma de decir, le tenía que devolver 2, 3, depende, hasta 4 veces. 4 veces más. Sí. Entonces, imagínese, Zaqueo, la alegría que tenía, y Jesús él mismo, el Señor lo que quiere de nosotros, que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra forma de ser, en todo aspecto. ¿Para qué? Porque el camino del Señor, dice, vino a ver al que se había perdido, aquel que vive en el mundo y está olvidado de las cosas buenas, aquel que vive jodiendo gente, una forma de decir, a veces con las mentiras. ¿Cuántas cosas que tenemos que cambiar? Y Zaqueo muy contento y feliz. Dice, y Jesús le dice, he venido a ver lo que se había perdido. Todo aquello que se había perdido. Así que la enseñanza de hoy, a las 11 que termina. 11:30. 11:30. Bueno, todavía queda tiempo. Estaba mirando el reloj. Que
Qué hermoso lo de Zaqueo, qué enseñanza que nos deja el Señor. El Señor nos pide, hoy nos pide. Si en aquel tiempo Él iba pasando por un lugar y dejando un mensaje, hoy se representa ese día. Al hablar de la palabra de Dios, estamos representando ese día. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar interiormente nuestra forma de ser, nuestra forma de creer, de amar las cosas de Dios. Por eso Dios nos pide, dice que tenemos que cambiar no solo nuestros pensamientos, sino nuestro interior. Por eso dice, la fe es muy importante, pero más importantes son las obras, ¿no? Porque la fe era una disputa que había entre Pablo y Santiago. Uno hablaba de la fe y otro de las obras, pero nunca puede haber obras si no hay fe. Y nunca puede haber obras sin fe, o fe sin obra. Siempre están relacionadas, porque la fe nos lleva adelante. Porque por las obras, y bueno, está la fe primero. Primero se condice con la fe, es lo que a nosotros nos lleva adelante. Hacer cosas nuevas, cosas buenas, que a veces no recibimos lo que merecemos. Pero no importa, ¿sabe por qué? Porque eso son cosas de Dios. Y Dios está viendo el corazón de cada uno. Amén. Cómo actuamos, lo que somos y por qué. Así que en este día tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Siempre debemos estar debajo de la palabra del Señor, debajo de los mandamientos de Dios, debajo de los pensamientos de Dios, de los estatutos del Señor. Por eso a veces queremos estar bien y no sabemos. Y le digo una cosa, le pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces le dicen, el curandero no sabe lo que es aquel que te cobra 5.000 pesos? Y van corriendo a buscar el curandero. Porque le han dicho que es muy bueno. Y no saben que tiene un Dios que todo lo puede. Tenemos que aprender a confiar nomás. Lógicamente yo entiendo que en el camino tendréis aflicción, dice el Señor, pero Él venció el mundo. El Señor venció el mundo. Y por lo tanto los hijos de Dios, porque las promesas están dadas a los hijos, pero primero te va a preparar el Señor. Qué fácil que es comenzar algo y recibir todo lo mejor. Pero qué difícil que es caminar y recibir. No cosas tan buenas. Y entonces ahí es donde Dios mira el corazón y está atento al corazón del hombre. Porque Él mira el corazón. Nosotros creemos por fuera, podemos venir el día domingo y no hacemos las cosas de Dios. Pero venimos aquí a buscar de Dios, hagamos las cosas de Dios. Hagamos todo lo bueno. Todo lo que nos llene el alma. Le digo, cada día vamos aprendiendo un poquito más. Y cada día el Señor los va preparando mejor. Por eso debemos cultivar nuestro espíritu. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Amén. Cuando nos dice aquí, usted sabe que hoy, dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él es hijo de Abraham. Claro, él era judío, Zaqueo, era judío, pero era tratado como un gentil, como un hombre que, imagínense los compañeros, digamos, de la religión judía, claro, lo miraban a él con desprecio. ¿Por qué? Porque estaba haciendo negocios. Y en las cosas de Dios, todo tiene que ser muy, muy frágil, muy, dedicado Dios primero. Y este hombre era primero la riqueza, luchaba con la riqueza. Por eso dice que Jesús dice, la salvación de Dios ha llegado a este hombre. Pasa a ser un hijo de Abraham. Todo el que recibe el Señor le da el título de hijo de Abraham.
y como es, pero nosotros a veces no sabemos, o sea, no aceptamos a veces. Por eso debemos tener una conciencia preparada para qué, para la cosa de Dios. Debemos tener un corazón dispuesto para el Señor. No que a veces livianamente lo dejamos al Señor. El Señor no es para hacer negocios. El Señor es para amarlo nada más y confiar en Él. Porque a todo hijo, o sea, todo hijo se hace acreedor de las promesas de Dios. Amén. Y si a veces no la recibimos y confiemos que el Señor nos la da, ¿por qué? Porque no la merecemos. ¿Cuántas veces yo quisiera, no puedo pedirle más al Señor de lo que tengo, ni de lo que soy tampoco? El Señor conoce los tiempos y nos prepara, a todos nos prepara, a unos de una manera y a otros de otra. Póngase de pie, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirle a Dios que lo bendiga grandemente. Amado Padre, quiero darte gracias por tu palabra, porque tu palabra primero, Señor, la tenemos que asimilar nosotros. Y tu pueblo abre los oídos, Señor, y la recibe. La reciben hoy. Te pido, Padre, que tengas una fuerza especial que les des, para que salgan de sus problemas, para que salgan de sus disgustos. Amado Dios, fortalécelos y guíalos, Señor, a pastos frescos en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias, Señor, esta mañana. Y sabemos de que tú estás primero en todas las cosas. Te pido perdón si te hemos fallado. Amado Padre, abre nuestros ojos espirituales. Aumenta nuestra fe. Afirma nuestros pasos. Y te damos gracias, Señor. Señor, una bendición especial para aquellos que no han podido venir, que no han podido estar en tu culto, amado Señor. Que los bendiga a todos y que le des una tarde, Señor, de confianza, de esperanza en tu palabra, porque confiamos en ti, Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de Jesús. Amén. Amén.